Bueno, entonces ahora tenemos otro ejemplo. Dice, una flecha gira con una velocidad angular constante omega en el cojinete que aparece en la siguiente figura. Ahorita ponemos la figura. El diámetro del eje es d minúscula, el eje de la flecha, y el esfuerzo cortante que actúa sobre el eje z le vamos a llamar tau. Encuentre el flujo de calor que debe removerse, o sea, cuánto calor debe enfriarse, para que la temperatura del lubricante que hay entre el eje que gira y la superficie estacionaria del cojinete permanezca constante, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Está girando la flecha, aquí hay un aceite lubricante y este cojinete está fijo. Entonces está generando un efecto viscoso, una fuerza de fricción aquí, ¿verdad? Y eso va a calentar el aceite. Entonces al calentar el aceite va a haber un calor que se va a disipar por acá afuera, ¿no? Entonces, para que esto no se sobrecaliente, es decir, para que la acumulación de energía sea cero, no se acumule la energía, necesitamos enfriar, ¿no? ¿Cuánto calor debemos enfriar? Pues el mismo que está produciendo, ¿verdad? Acuérdense que aquí está saliendo calor, entonces si el calor sale es negativo, ¿de acuerdo? Entonces ahorita en nuestro análisis de volumen de control, este calor va a ser negativo. Y bueno, aquí hay un aceite lubricante y aquí está el cojinete. Entonces primero, pues para que no se sobrecaliente esto, quiero encontrar cuánto calor es el que debo de remover. Y en el inciso B, en caso de que no se enfriara el cojinete, imagínense que no lo enfrío, calcule la cantidad de energía por unidad de tiempo que se acumularía entre el eje que gira y la superficie fija del cojinete. Entonces, si yo le pongo que el flujo de calor es cero, ¿no? Entonces se empezaría a acumular la energía aquí adentro, ¿no? Y entonces la temperatura del aceite incrementaría, ¿verdad? Y entonces esa es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, es la que quiere decir cuánto está creciendo esa temperatura, ¿no? Con respecto al tiempo, es lo que quiero calcular, ¿verdad? Entonces ahí sí se acumularía energía. Entonces son dos incisos diferentes, uno donde la acumulación es cero y otro donde la acumulación es importante, ¿de acuerdo? Bueno, nota, suponga que la flecha y el cojinete tienen de largo una unidad de longitud, o sea que el largo de la flecha y del cojinete es 1, y que son concéntricos, ¿no? O sea, están en el centro, en el mismo centro, ¿no? Los dos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es, inciso A, plantear la ecuación de la energía y decir calor menos el trabajo de flecha es el término de flujo más el término de acumulación más el trabajo viscoso. Entonces, no hay trabajo de flecha, observen. A pesar de que la flecha está girando, pero no se está metiendo a mi volumen de control. Mi volumen de control vendría siendo esto, lo que está en rayitas discontinuas, ¿verdad? Entonces, bueno, estas rayitas discontinuas y habría otras rayitas discontinuas aquí pegado a esto, que se me olvidó ponerlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pónganle unas rayitas como estas, pero aquí pegado a esta superficie, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo eso, entonces, ese es mi volumen de control. Entonces, el trabajo de flecha pues no se está haciendo sobre el volumen de control, ¿no? El trabajo lo está haciendo alguien más por afuera, ¿no? Pero no entra al volumen de control. Vamos a considerar que la única energía que se produce es la única energía, digamos, debida a un trabajo, si se quiere ver así, pues es el trabajo debido a la fricción, ¿no? Ese es el único trabajo que vamos a tomar en cuenta, no trabajo de flecha, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí vemos de la ecuación de la energía, este término es cero. ¿Por qué? Porque el fluido, no hay entradas ni salidas, el fluido no atraviesa la superficie de control. Este trabajo de flecha es cero porque el trabajo de flecha tampoco atraviesa la superficie de control, que es lo que acabamos de explicar. Y precisamente lo que vamos a hacer es remover calor para que no haya acumulación de energía. Entonces este término es cero, ¿sí? Entonces al enfriar continuamente no dejamos que se acumule energía dentro del volumen de control. Por lo tanto, ¿no? La fricción la vamos a tomar en cuenta en este término, ¿no? Y no existe esto, no existe esto, no existe esto, entonces el calor solamente va a ser compensado por el trabajo cortante, es decir, este igualado a este. Entonces precisamente es lo que viene aquí, ¿sí? Y este pues se le conoce como rapidez de trabajo viscoso.
Bueno, en este caso recuerden que aquí hay una porción de esfuerzos viscosos que son normales. Estos los vamos a despreciar porque la flecha está girando y entonces hay un rozamiento, ¿no? Hay un esfuerzo tangencial. El esfuerzo normal debido a la viscosidad se va a despreciar. Entonces, en este caso todo el trabajo viscoso se realiza para vencer los esfuerzos cortantes. Entonces, el trabajo viscoso, acuérdense que aquí faltaba un término, ¿no? de trabajo normal debido a la viscosidad, pero ese término lo vamos a despreciar y vamos a decir que todo el trabajo viscoso es debido al trabajo cortante. En las primeras páginas de este tema de sus notas de PDF definimos el trabajo cortante como esta integral, ¿no? Que es, acuérdense que el signo menos es porque es el trabajo que el volumen de control ejerce sobre el entorno y entonces este es la magnitud del esfuerzo cortante que nos las está dando el problema, nos dice que es tau, y esta es la velocidad proyectada en la dirección tangencial, ¿de acuerdo? Porque es esfuerzo tangencial, no normal, por eso es la velocidad, este es el tangente unitario, ¿de acuerdo? Y bueno, si esto es constante sale de la integral, entonces esto me queda multiplicado por el área, y b.t pues va a ser la velocidad tangencial. La velocidad tangencial en un movimiento circular, pues ya todo el mundo sabe que es la velocidad angular por el radio del eje. En este caso es el radio de la flecha, que es el diámetro entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la velocidad tangencial. Entonces, sustituyo aquí arriba y me queda que el trabajo cortante, pues es menos tau por WD entre 2 por el área. Ahora, el área, ¿cuál va a ser? Pues el área es el área superficial de esta flecha, que sería el diámetro por el largo es 1, ¿verdad? Entonces sería pi por diámetro, que sería el perímetro, perdón, pi por diámetro es el perímetro, por el largo. Entonces precisamente esta área es pi por diámetro por el largo. Y entonces, bueno, recuerden que entonces efectivamente este trabajo cortante es negativo porque recuerden que por definición es el trabajo que ejerce el volumen de control sobre su entorno para vencer los esfuerzos cortantes debido a la viscosidad. Esto está en las primeras páginas de estas notas. Bueno, y entonces sustituimos aquí en esta expresión y entonces efectivamente me queda que el calor es, fíjense, esto es positivo, es la magnitud, positivo, positivo, positivo. Entonces el calor queda negativo. Precisamente es un calor que está saliendo, ¿verdad? Y entonces, esta es la cantidad de calor que tenemos que remover. Esta es la cantidad de calor que tenemos que remover. ¿Sí me explico? Por unidad de tiempo. Bueno, ahora aquí nos quedamos. Este es el resultado. Si queremos avanzar en el resultado, alguien me podría decir, oiga, ¿y este tau? Este es velocidad angular, este es diámetro, este es pi. Bueno, entonces sí lo conozco. ¿Y tau? Bueno, tau es el esfuerzo cortante y de la ley de viscosidad de Newton, ustedes pueden ver en las hojas, no sé si tomaron esas notas, pero cuando yo les demostré la ley de Newton de la viscosidad, les dije que el esfuerzo era proporcional a la deformación angular, y la deformación angular pues era la derivada de teta con respecto a la posición, pero haciendo operaciones podíamos ver, se puede demostrar que el esfuerzo cortante, de ahí de la ley de Newton de viscosidad, me queda que el esfuerzo cortante es proporcional a la rapidez angular. Y ese factor de proporcionalidad es la viscosidad. Entonces el esfuerzo cortante, de ahí de la ley de Newton de viscosidad, lo puedo calcular como mu por la rapidez angular. Entonces sustituyo aquí y entonces, pues si yo quiero saber cuánto calor, supongo que la viscosidad es constante. Aquí cuidado porque cuando los aceites se calientan mucho, la viscosidad varía. Recuerden que la viscosidad de un líquido, ya hicieron el experimento, disminuye con el aumento de la temperatura. Pero suponiendo que es un aceite muy eficiente, donde la viscosidad no se disminuye tan fácilmente, precisamente para que el aceite no pierda sus propiedades, yo necesito enfriar con esta cantidad de calor, ¿no? Para que no se acumule la energía dentro de los cojinetes, ¿no? Dentro de este sistema, bueno, dentro de este volumen de control. Y esta sería la cantidad de calor, ¿no? Ustedes pueden hacer el análisis de unidades, acuérdense, estos son watts, y van a ver que aquí también les da watts, ¿de acuerdo? Bueno, pero ahora vamos con el inciso B. Si no se añade calor, ¿no? Entonces el calor es cero. Y entonces el término de acumulación en la ecuación de la energía ya no es cero, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí en esta expresión, ¿no?
Ahora, acuérdense que este calor realmente es un calor que se añadiría o que se enfriaría, pero si no estoy enfriando ni calentando, este calor es cero. Por afuera, acuérdense, por afuera. Como no lo estoy haciendo, ni estoy enfriando, ni estoy calentando, entonces este calor es cero, trabajo de flecha es cero, no hay entradas ni salidas, esto es cero, entonces ahora nada más me queda el término de acumulación igualado a esto. ¿De acuerdo? Entonces ahora el trabajo viscoso va a ser que sí haya acumulación de energía, porque no estoy enfriando. ¿De acuerdo? Entonces como no estoy enfriando, pues entonces ahora el término de acumulación va a ser igual a, lo paso para el otro lado de la ecuación, me queda menos el trabajo viscoso. Del inciso anterior ya sabemos lo mismo, el trabajo viscoso o el trabajo cortante va a ser este, ¿no? Y pues entonces me va a quedar, aquí cuidado, aquí vamos a pensarle, miren, es flujo incompresible, entonces la densidad ni la energía dependen de la posición, entonces esto puede salir de la integral, ¿no? Pero sí dependen del tiempo, la densidad no, pero la energía sí. Entonces me queda, aquí ya es derivada total, porque la única variable es el tiempo. Entonces la derivada de la energía con respecto al tiempo me queda esto. La densidad es constante, sale de la integral y la derivada, y me queda la integral triple del volumen, pues ya sabemos que esto es el volumen, igualado a esto, ¿no? Aquí lo tienen. Entonces, bueno, esto debe de ser igual a menos, acuérdense que este trabajo es negativo, menos con menos me da más, y entonces esta integral me da positiva, lo cual quiere decir que se acumula la energía de manera positiva, es decir, incrementa la energía, la temperatura. En este caso va a incrementar, no va a decrecer, ¿de acuerdo? Porque cuando sustituyen este menos, este trabajo lo sustituyen aquí, menos con menos les da más. Entonces quiere decir que este incremento es positivo. Bueno, sabemos que la energía, esta E minúscula es la cinética más la potencial más la energía interna. Y bueno, en este caso despreciamos la energía cinética y la potencial. ¿Y por qué? Porque el incremento de la temperatura no se debe a estas, se debe a esta. Entonces, esta es la más importante. Entonces, por lo tanto, la energía interna la consideramos como la más importante que estas dos. Y entonces la sustituimos aquí. Y entonces efectivamente me va a quedar la densidad por la derivada de la energía interna con respecto al tiempo. Y esto es el volumen. ¿Cuál es el volumen de esta cosa? ¿No? Pues el volumen de esta cosa, recuerden que el volumen de control es esto, entonces tengo que multiplicar por la longitud de los cilindros, que es 1, por el área es el pi, acuérdense que es el área transversal, sería pi por diámetro al cuadrado, d mayúscula, menos pi por diámetro al cuadrado, d minúscula, para que acuérdense que es el área transversal de un anillo, ¿no? Es pi por diámetro exterior al cuadrado, menos pi cuartos por diámetro exterior al cuadrado, menos pi cuartos por diámetro interior al cuadrado, ¿no? Y como ese sería el área, habría que multiplicar por 1, que es la longitud, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el volumen. Entonces finalmente, esto que están viendo ustedes aquí, pues es el volumen, ¿no? Aquí está el 1 y el 1. Y bueno, esto es igual por la ecuación anterior, por esta a esto, ¿no? Bueno, entonces aquí el pi cuartos lo saco de factor común. Como está multiplicado por 1, pues dejo los puros diámetros y esta es la derivada de la energía interna. ¿Qué le hago a la energía interna? Bueno, me están pidiendo el incremento de la temperatura. Pues la energía interna está relacionada con la temperatura. Entonces, para un líquido, en este caso el aceite lubricante, se sabe que el Cp es igual al Cv, más o menos, y eso es una constante, entonces le llamamos C. Entonces, esto quiere decir, ya por definición sé que la energía interna es Cv por T. Entonces, para este caso, como es un líquido, es C, una constante, por T. Y esto lo sustituyo en la ecuación de acá. Y entonces me queda que pi cuartos por la densidad, por el calor específico, la capacidad térmica específica, por diferencial de temperatura entre el tiempo, por la diferencia del cuadrado de los diámetros. Y esto es igual a esto. Entonces, despejo la derivada que me están pidiendo y obtengo esta expresión. Observen que es positivo, esto es una magnitud, esta es una rapidez angular, es magnitud, esto es positivo, 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 esta diferencia es positiva, y entonces quiere decir que hay un incremento de temperatura. Entonces cuando yo no estoy metiendo calor al sistema, pues se me está calentando el aceite, ¿verdad? Bueno, y si derivamos el tau de la ecuación de la ley de Newton para la viscosidad, pues tau es la viscosidad por la rapidez angular, y entonces me quedaría esta expresión, ¿verdad? Digo, este sería el resultado, pues si quieren profundizar en el valor de tau de la ley de viscosidad de Newton,
pueden encontrar, se puede demostrar, como ya vimos, que tau es igual a mu por W. Entonces finalmente tengo que el incremento de temperatura estaría por cada unidad de tiempo estaría dado por esto, ¿no? Es decir, así crece la temperatura con respecto al tiempo. Por cada segundo va a crecer esto, ¿no? Bueno, y entonces este ejercicio sirvió para trabajar con la fricción, ¿verdad? Porque en la mayoría de los problemas que vamos a ver y que habíamos visto, se desprecia la fricción en las paredes. Los esfuerzos cortantes debidos a la viscosidad en las paredes se despreciaban, ¿no? Y en este ejercicio, pues, se representa ese término, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver una de las aplicaciones más importantes de esto, ¿no? De los temas más importantes de esta materia, que es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Aquí yo nada más veo dos ejemplos de la ecuación de Bernoulli, pero bueno, hay un montón de ejemplos que pueden checar ustedes en el Sengen y en el White. Es muy fácil una vez que entiendan el concepto. Y bueno, voy a dejar una tarea también, que es la tarea 4, que vienen problemas de conservación de energía, pero también de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli pues, es una simplificación de la conservación de energía, ¿no? Pero pues, en la conservación de energía podemos tener calor, podemos tener trabajo, podemos tener fricción, acumulación de energía. Y en la ecuación de Bernoulli, pues vamos a ver que todo eso no lo vamos a tener. Ahorita vamos a deducir la ecuación de Bernoulli, ¿de acuerdo? En realidad es muy fácil porque vamos a partir de la ecuación de la energía que ya tenemos. Bueno, entonces voy a hablar de esta ecuación. Observen que ahorita no nos hemos metido con un volumen de control que se mueva, ¿no? Entonces no tenemos velocidades relativas. Eso complica más el análisis. Entonces realmente estamos utilizando esta ecuación. Sí, es que ya moví aquí, ya. Ok. Entonces realmente, déjenme ver dónde está la ecuación. Es la ecuación, déjenme ver dónde estaba. Es la ecuación 10, ¿no? La tienen aquí. Y esta es la ecuación que vamos a usar, ¿no? Es la ecuación 10. En realidad, si tenemos entradas y salidas bien definidas, pues vamos a usar esta que es la ecuación 11, ¿no? Entonces, de aquí vamos a deducir, de esta ecuación, de la ecuación 11 romano, vamos a deducir la ecuación de Bernoulli. Vamos a ver que vamos a cancelar este término, este término, este término y este término. Y vamos a ver con qué nos quedamos, ¿no? Eso es lo que vamos a decir ahorita, ¿no? El flujo es incompresible, estacionario, etcétera, ¿no? Entonces, sin fricción, no hay trabajo de flecha, no hay calor, no hay acumulación de energía y nos quedan solamente estos términos. Entonces, de ahí va a salir la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Bueno, entonces, bajo ciertas condiciones de flujo, la expresión para la primera ley de la termodinámica, que es la ecuación 11 romano, aplicado a un volumen de control, se reduce a una relación extremadamente útil conocida como ecuación de Bernoulli, ¿no? Y ya vimos que es la ecuación 11 romano. Si se aplica la ecuación 11 romano a un volumen de control como el que se muestra en la siguiente figura, en la cual se tiene un flujo permanente, incompresible, no viscoso, y además no ocurre ninguna transferencia de calor o de trabajo, ni cambio en la energía interna, ¿no? Fíjense, todo eso, todas esas consideraciones tenemos que hacer. Obtendremos la siguiente ecuación, que le llaman la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a ver la ecuación con mayor detalle el siguiente video porque se me va a acabar el tiempo. Pero miren, lo que hacemos es agarrar dos líneas de corriente, eso es muy importante. O sea, la ecuación de Bernoulli funciona lejos de las paredes, cuando no hay calor, no hay trabajo, no hay cambio de energía interna. Entonces funciona perfectamente la ecuación de Bernoulli. Hay muchas aplicaciones, ahí en la tarea van a ver. Ahorita vamos a ver la de un vaciado de un tanque, es típica, ¿no? Entonces, entonces sí sirve para muchas aplicaciones. Entonces, bueno, el flujo lo vamos a ver entre dos líneas de corriente. Esta es una línea de corriente y esta es otra línea de corriente. Aquí está el punto 1 justamente en esta parte y el punto 2. Esto es el área transversal de esta parte y el área transversal de esta parte, ¿no?
Y bueno, aquí está la superficie de control, que es esta línea pegadita a esta, y el volumen de control aquí adentro. ¿Sí? Continuamos en el siguiente video.